El lago del Valle de Anáhuac. 400 años agostando 1100 metros cuadrados de agua. México, la ciudad que habita sobre un lago. El lago del Valle de Anáhuac se ubicaba a lo largo de 1100 metros cuadrados de la cuenca de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y su zona conurbada. La antigua región lacustre involucra 13 alcaldías de la Ciudad de México y 19 municipios del Estado de México. El lago se extendía desde Zumpango hasta Chalco y del municipio de Texcoco hasta Tacuba, en la alcaldía de Azcapotzalco. Esta región lacustre la conformaban 5 cuerpos de agua llamados Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Además de la construcción de las chinampas. Una de las obras trascendentales de control del agua en el lago del Valle de México fue en 1449, cuando el monarca de Texcoco Nezahualcóyotl construyó un albarradón de 16 kilómetros de largo, el cual partía del cerro de Azcapotzalco y llegaba hasta Iztapalapa. Esta obra, además de controlar el nivel de agua en la Gran Tenochtitlan, ayudaba a separar el agua dulce que rodeaba la ciudad de la salobre del lago de Texcoco. No obstante, cuando las lluvias eran intensas, el islote de Chinampas irremediablemente se inundaba. 53 años después, en 1502, el emperador Ahuizotl complementó la obra del dique. Mas, su esmero tampoco evitó que la ciudad se siguiera inundando en épocas de lluvias. Otro hecho significativo se dio 19 años más tarde, cuando en 1521, más que por una obra de urbanización, Hernán Cortés, con el fin de terminar el sitio que existía en Tenochtitlan, encargó al capitán Pedro de Alvarado cortar el suministro de agua potable de los manantiales de Chapultepec, de donde se abastecía la capital Tenochca. Al fundarse la capital de la Nueva España, no solo se destruyó la ciudad prehispánica, sino también toda la infraestructura de equilibrio hidráulico, dejando inerme de la inclemencia del agua aquella extensión de terreno donde habían habitado los que vinieron de Aztlán. La decisión de Hernán Cortés de erigir la sede de los poderes novohispanos entre las ruinas de Tenochtitlan le heredó a todos los virreyes del siglo XVI la ardua tarea de sacar el agua de la ciudad. En 1555, tuvo lugar una inundación de proporciones mayores, lo cual propició que el virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón mandara construir la albarrada de San Lázaro y otras tantas más, para mitigar el problema de las inundaciones en la capital de la Nueva España. A pesar de los esfuerzos de mantener el agua fuera de la ciudad, fue en 1607, al verse nuevamente anegada y tras los aluviones de 1580 y 1603, que el virrey Velasco mandó traer al cosmógrafo del rey, el alemán Heinrich Martin, para desecar la zona lacustre. Martin propuso socavar un túnel de 7 kilómetros en el punto de descarga del río Cuautitlán y conectarlo con los afluentes del río Tula. Con la fuerza de trabajo de más de 60.000 indígenas, equipados con azadones y palas, se realizó el túnel de Huehuetoca. El diseño original de Heinrich se extendía a lo largo de 7 kilómetros, concluyendo en 1609. Muy pronto, el túnel se vio expuesto a corrosión y filtraciones, motivo por el cual el cosmógrafo decidió tapiar la entrada del túnel para evitar su colapso.
Consecuentemente, la crecida de las aguas anegó el periodo administrativo virreinal del dominico Francisco García Guerra, quien denunció ante el rey Felipe III la negligencia de Martín. Diego Fernández de Córdoba, nombrado sucesor del arzobispo García, fue enviado por Felipe III a la Nueva España con la comisión especial de resolver el problema de las inundaciones en la Ciudad de México. Junto a él, en 1614 llegó también Adrian Bout, ingeniero de origen holandés, quien fue altamente recomendado por Íñigo Contreras, embajador de España, que había sido enviado a la corte francesa a buscar un ingeniero capaz de ejecutar las obras de desagüe eficientemente. Así transcurrió un periodo de inundaciones menores en el cual, tanto Martín como Bout aprovecharon para analizar y estudiar la problemática del agua. Hasta que en 1629 se suscitó el diluvio de San Mateo, la peor inundación que ha tenido la Ciudad de México en su historia. La tempestad azotó la región por 40 horas, y la crecida del agua llegó en algunos sectores a rebasar los 2 metros de altura. Fue hasta 1634 cuando el agua se retiró por completo, debido que Virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, con ayuda del fraile carmelita Andrés de San Miguel, resuelve reabrir el túnel de Huehuetoca para desasolvar las aguas de la ciudad y así controlar el nivel de las mismas. En 1637, con el terremoto que tuvo lugar en enero, parte de la infraestructura de desagüe de los lagos se vio afectada. El virrey Lope Díez de Aux y Armendáriz ordenó la remodelación de estas instalaciones, con el asesoramiento de los expertos Fernando de Cepeda y Hernán Carrillo, quienes además de reparar los daños a los tramos afectados, sugirieron la sustitución del túnel por la de un canal, ubicándolo en el Tajo de Nochistongo, dando pie a la solución propuesta por el cosmógrafo Heinrich Martín, 7 años después de su fallecimiento. La obra fue culminada hasta 1750. Durante el transcurso de su construcción, las inundaciones fueron cada vez menores, y dado la disponibilidad de los terrenos ahora ya enjugados, la ciudad siguió creciendo. Para 1769, la solución del Tajo nuevamente requirió de nuevas acciones para evitar las inundaciones sobre la extensión de la ciudad. Fue hasta 1794 que se construyó el Canal de Guadalupe, conectando el lago Xaltocan con el Tajo de Nochistongo y el lago de Zumpango. Además, el sistema de desagüe hacia el río Tula se conectó con el lago de Texcoco, así la zona lacustre comenzó a desaparecer. Por la orografía del Valle de México, aun con todas estas obras que ya habían secado casi en su totalidad los lagos de Xaltocan y Texcoco, la ciudad se seguía inundando, pues el río Ameca, cuyas aguas bajaban principalmente del volcán Iztaccíhuatl, desembocaban en el Canal de la Viga, el cual seguía anegando el primer cuadro de la ciudad. Por ello, en 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo encargó comenzar las obras del Gran Canal de Desagüe, proyectado por el ingeniero Francisco de Garay, liberal republicano, que se negó rotundamente a dirigir la obra. El Gran Canal de Desagüe comenzaba desde San Lázaro y culminaba en el lago Zumpango. La obra fue concluida por el general Porfirio Díaz en el año de 1900, bajo la coordinación del ingeniero Luis Espinosa. No obstante, a la conclusión de la obra y al manifiesto del general Díaz, ante el Congreso de haber salvado a la capital de la República Mexicana de las inundaciones, la fuerza de la naturaleza desmintió al presidente, inundando la ciudad una vez más, ese mismo año en el mes de julio.
Consolidado el Estado mexicano, y ya sosegadas las luchas revolucionarias, la capital mexicana se erguía como una metrópoli moderna, habiendo olvidado ya su historia lacustre. En 1930, la ciudad se extendía en 42 kilómetros cuadrados de área y la habitaba más de 900,000 personas. Sin embargo, la infraestructura de desagüe seguía siendo insuficiente cuando Tlaloc reclamaba con furia su hermoso lago. En 1951, cayó sobre la capital de México un torrencial aguacero, que descargó una copiosa precipitación pluvial, regresando al valle de Anáhuac, la laguna como lo fuera en los albores de la conquista. Esta riada orilló a las autoridades administrativas del departamento del DF a perforar por tercera vez la cuenca. El exponencial crecimiento de la urbe del Valle de México trajo como nuevo deterioro a los últimos vestigios del lago, el desvanecimiento de los ríos que alimentaban a la capital, que, con la explosión demográfica, se habían convertido en drenajes de descarga a cielo abierto. A partir de 1953, los ríos La Piedad, Churubusco, Magdalena, Consulado, Mixcoac y parte del río de los Remedios fueron entubados para sanear el ambiente insalubre que se respiraba en las colonias urbanizadas fuera del primer cuadro de la ciudad. Siendo evidentes los impactos del desecamiento con sus inundaciones y posteriores hundimientos, en 1966 comenzaron las obras de construcción del drenaje profundo, para seguir sacando el agua del entonces nombrado Distrito Federal, descargando ahora el agua en el río del Salto cercano a la presa Requena del estado de Hidalgo. Esta obra se concluyó en la administración del licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien realzó la obra como la más importante del siglo. Por los severos hundimientos y la pérdida de pendiente en el gran canal del desagüe, y muy a pesar de sus obras de rescate, el deterioro de los sistemas de expulsión de aguas era más que evidente. Por ello, previniendo una inundación mayor de aguas negras, en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se comenzaron las obras del túnel emisor Oriente, que trabaja en paralelo al drenaje profundo. Tomó 11 años para haber concluido este ducto, el cual es considerado el más grande del mundo en su género. El TEO se inauguró en diciembre de 2019. Así como se ha venido expresando hace más de 400 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador augura nuevamente que con esta mega estructura, la hoy renombrada Ciudad de México no se inundará más. Sin lugar a dudas, la obcecación de Hernán Cortés por construir de entre los restos de Tenochtitlan, la capital de la Nueva España, trajo además del genocidio de miles de habitantes de Mesoamérica, la más radical transformación ecológica del planeta. A punto de cumplirse 500 años de lucha contra la naturaleza, la memoria lacustre del Valle de Anáhuac se ha borrado por completo de sus oriundos, pero la herencia de atentar contra el patrimonio ecológico que nos dejó Cortés sigue más que latente, al pretender construir un nuevo puerto aéreo en los humedales del por demás desecado lago de Texcoco.